Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy casi todo acerca de los supernovas, Shichibukais, Yonkos, Marina y Gobierno Mundial, intentando aclarar la mayoría de dudas que hay acerca de estos grupos, como hice con las debilidades de las frutas del diablo hará ya unos 3 meses más o menos, y como vi que ese vídeo os gustó mucho, creo que superó los 5000 me gustas y que de estos temas recibo varias dudas parecidas, me he animado a hacer este vídeo. Además, al final del vídeo responderé una pregunta bastante importante y muy repetida entre casi todo el fandom de One Piece. Habiendo dicho todo esto, empecemos. Comencemos con el que se podría decir que es el grupo más independiente del resto, los supernovas. Los supernovas son aquellos piratas novatos que al llegar al archipiélago Shabondi tienen una recompensa superior a los 100 millones de berries. Por eso mismo, ni Sanji ni Usopp son supernovas, ya que sus recompensas sí han superado los 100 millones, pero cuando ya habían pasado del archipiélago Shabondi y cuando ya no eran unos novatos. Entre todos los personajes de One Piece que conocemos, de momento tan solo sabemos que 15 son supernovas, que son los siguientes: Cavendish, Bartolomeo, Caribou, Coribou y 11 miembros de la peor generación: Kid, Luffy, Hawkins, X-Drake, Law, Apu, Killer, Bonnie, Bege, Zoro y Urouge. Debido a ciertas confusiones, hay gente que cree que Kurohige y Ace también lo son, cuando en realidad eso no ha sido confirmado en el manga en ningún momento. La razón principal por la cual hay gente que cree que Kurohige es o era un supernova es porque hay algunas imágenes en las que ha aparecido junto a los 11 supernovas de la generación de Luffy, pero esas imágenes no fueron usadas para mencionar a los supernovas, sino que fueron usadas para mencionar a la peor generación, es decir, a los 11 destacables supernovas de hace 2 años, más el hombre que capturó a Ace y se convirtió en Shichibukai hace 2 años, Marshall D. Teach. Además, es imposible que Kurohige se convirtiese en supernova hace 2 años, debido a que él ya llevaba 22 años como pirata, que es cuando se unió a los piratas de Barba Blanca. Y la razón por la cual hay gente que cree que Ace es un supernova es porque en el anime, cuando Ace y Shanks se encontraron, el pelirrojo le llamó supernova, pero esto solo ocurre en el anime, por lo tanto no es canon, aunque muy posiblemente sí que fue un supernova en su generación, y hasta es posible que pronto comprobemos si lo fue debido a la novela que saldrá centrado en él este año. Dejando a un lado ya a este grupo independiente, pasamos a uno de los 3 grandes poderes del mundo de One Piece, los Shichibukais, los 7 guerreros del mar. Probablemente junto a la Marina haya sido el poder que más ha dado que hablar en todo One Piece. Al fin y al cabo fue presentado en el capítulo 69 del manga y hasta el día de hoy han estado presentes en casi todos los arcos del manga, ya sea porque hayan sido los enemigos principales o porque ha habido cosas que discutir acerca de ellos, como sus derrotas y sustituciones. Al haber sido un grupo tan hablado en toda la serie, no hay muchas dudas acerca de él, pero aún así hablaré un poco por encima de lo más importante y diré ciertos detalles que puede que algunos ya hayáis olvidado. Como ya todos sabemos, este poder está compuesto por como mucho 7 piratas que trabajan para el gobierno mundial, 7 piratas escogidos en base a su fuerza o a su habilidad de intimidación, y con el objetivo de poder contrarrestar el poder de los Yonkos junto a la Marina. Al estar trabajando para el gobierno mundial deben de cumplir sus demandas, si no pueden ser echados de sus puestos y no tener los privilegios que este puesto les da. Los privilegios pueden ir variando según el pirata. Por ejemplo, Boa Hancock tiene firmado un tratado que impide a los buques acercarse a Amazon Lily, y Jinbe, gracias a que se convirtió en Shichibukai, pudo obtener un indulto tanto para él como para toda su tripulación por el ataque de su antiguo capitán Fisher Tiger a los nobles mundiales. Pero hay unos privilegios que cada uno de los Shichibukais obtienen, y esos son los siguientes: ser perdonados por sus acciones anteriores y revocar sus recompensas, ser capaces de entrar a las instalaciones del gobierno mundial, obtener una gran autonomía, es decir, dejar de ser casi vigilados por el gobierno mundial, obtener el acceso a recursos no muy sencillos de tener, como por ejemplo el Kairoseki. Sus acciones ilegales son ignoradas por el gobierno mundial y hasta son protegidos por ellos siempre y cuando les sea posible.
Los Shichibukais, al ser uno de los tres grandes poderes y una de las piezas claves del gobierno mundial para enfrentar a los Yonkos, a no ser que renuncien a sus puestos porque ya no les interesa, como ocurrió con Kurohige, son muy difíciles de ser sacados de sus puestos, ya que hay muy pocas ocasiones en las que un Shichibukai se vería expulsado del grupo. Dichas situaciones son: ser considerado débil por el gobierno mundial, como fue el caso de Moria; recibir una derrota que sea presenciada por muchas personas y excederse con las acciones ilegales, el caso de Crocodile; aliarse junto a otro pirata, el caso de Lo; e ir en contra de las peticiones importantes del gobierno mundial, como fue el caso de Jinbe al negarse a apoyarlos en la guerra de Marineford. Se ignoran las peticiones no muy importantes del gobierno mundial, las que no son claves, por ejemplo acudir a una reunión cualquiera, normalmente no serán despedidos. Nos movemos al segundo de los tres grandes poderes del mundo de One Piece, los Yonkos, los 4 emperadores del mar, los 4 piratas más poderosos del mundo de One Piece, y a la vez el grupo del cual más se desconoce. Hasta el momento no se nos ha dicho ni si antes de los Yonkos de hace 2 años había otros Yonkos, ni cuáles son las condiciones para convertirse en Yonko, dos de las mayores dudas que rodean a este grupo, aunque las respuestas de ambas, gracias a ciertos datos dados durante toda la serie, pueden ser respondidas. La primera duda la responderé más tarde, casi al final del vídeo, cuando hable de la creación tanto de los Shichibukais como de la marina, pero la segunda, aunque sea una duda menor, la responderé ahora mismo. A excepción de Shanks, que es del Yonko que más desconocemos, sabemos que los otros 4 Yonkos que ha habido en la historia de One Piece han tenido 3 coincidencias que les han podido dar su puesto. La primera coincidencia, como es obvio, es que el propio Yonko es un pirata fuerte, un pirata de renombre. La segunda es que tiene muchos subordinados o aliados, es decir, tiene un gran poder militar. Y la tercera es que son dueños o protectores de varias islas, es decir, que tienen varios territorios. Como vimos en el arco de Zou, Kurohige se convirtió en Yonko un año después de matar a Shirohige, por lo que el hecho de matar a un Yonko no te asegura que inmediatamente obtengas su puesto, sino que debes de obtener las suficientes capacidades como para ser reconocido uno de ellos. Otra de las preguntas que más se hace la gente es por qué los Yonkos no pelean juntos para acabar con el gobierno mundial, y esto es debido a que, primero, su enemigo principal no es el gobierno mundial, ese rol lo ocupa el ejército revolucionario, por lo que no hay una razón por la cual deberían de hacerlo, y segundo, entre ellos precisamente muy bien no es que se lleven, ya que al fin y al cabo están compitiendo por el mismo objetivo, un objetivo que una sola persona puede cumplir, convertirse en el rey de los piratas, y aunque no peleen habitualmente entre ellos, están en un enfrentamiento continuo, en una carrera que solo uno puede ganar y que para hacerlo tendrán que enfrentar a los demás. Y antes de pasar con el gobierno mundial, nos vamos a la tercera y última organización de los 3 grandes poderes, de la que menos hablaré debido a que no tiene mucha complejidad: la marina. Como ya todos sabemos, la marina es la fuerza militar que se encuentra bajo el poder del gobierno mundial, y cuyo objetivo principal es acabar con la piratería, además de asegurarse que la ley se cumpla. Dentro de la marina, el cargo más alto es el de almirante de flota, luego el de almirante, luego el de vicealmirante y siguiendo con varios puestos de poca relevancia. Pero eso no significa que el almirante de flota sea quien más poder tiene, ya que este se ve sujeto a las órdenes que recibe del Gorosei, aunque eso ya es meternos en el gobierno mundial, de lo que hablaré un poco más tarde. Respecto a la marina, hay 2 cosas de las que quiero hablar, una duda de algunas personas y un detalle que creo que mucha gente ha pasado por alto y me parece importante. La duda es acerca de dónde se encuentra actualmente el cuartel general de la marina. Como sabemos, hace 2 años estaba colocado en el Paraíso, en Marineford, donde se dio la guerra, pero tras Akainu convertirse en el almirante de flota, esto cambió, y ahora mismo se encuentra en el Nuevo Mundo, concretamente en el lugar donde anteriormente se encontraba el G1, la primera división de la marina. Y el lugar en el que se encuentra en el Nuevo Mundo es cerca de la Red Line, debido a que aunque se hayan ido al Nuevo Mundo para intentar robar territorios a los Yonkos, deben de seguir protegiendo Mariejoa. Y el detalle del que quería hablar es el reclutamiento mundial que hizo la marina cuando Okiji se marchó de esta. Debido a dicho reclutamiento, la marina ha aumentado mucho de fuerza desde hace los 2 años, y de hecho de dicho reclutamiento es de donde salieron los 2 nuevos almirantes, Fujitora y Ryokuyu.
Antes estos dos no pertenecían a la marina, por eso no aparecieron en la guerra de Marineford. Y ahora sí, pasemos con lo último, con el gobierno mundial, el verdadero principal antagonista de One Piece, la organización política que gobierna en el mundo y que tiene bajo su poder a la marina, a los Shichibukais y a los Typer-Paul. No me voy a parar a hablar muy profundamente acerca de toda su historia revelada hasta el momento en One Piece, porque la mayoría ya la conoceréis y si lo hiciese el vídeo se me acabará haciendo demasiado largo, por lo que tan solo hablaré de lo más importante. Como sabemos, durante el siglo vacío, 20 reinos, 20 familias hicieron una alianza para, en teoría, acabar con el Gran Reino. Al teóricamente ganar, hace 800 años crearon el gobierno mundial. De esas 20 familias, todas a excepción de la familia Nefertari, que se quedó en Arabasta por gusto, se mudaron a Marieyoa, y sus descendientes se convirtieron en los actualmente conocidos Tenryubitos. A día de hoy, quienes lideran el gobierno mundial es el Gorosei, las 5 estrellas ancianas, que se desconoce si también son Tenryubitos o son guerreros que siguen vivos desde el siglo vacío. Personalmente preferiría mucho más que fuese lo segundo. Y finalmente pasemos a intentar responder una de las mayores dudas de One Piece. ¿Desde cuándo existen la marina, los Shichibukais y los Yonkos? Es decir, los 3 grandes poderes. Hace unos capítulos del manga se nos dijo que Big Mom, antes de que Roger se convirtiese en rey de los piratas, ya poseía uno de los Poneglyphs del camino, dándonos a entender que en ese entonces Charlotte Linlin ya era una pirata muy fuerte y reconocida, por lo que no sería nada loco creer que en aquella época los Yonkos ya existían. Pero avancemos un poco más. Como se nos dijo, Marineford es una fortaleza que llevaba siglos existiendo, dando a entender por tanto que la marina lleva siglos existiendo. Y como la marina se creó con el objetivo principal de acabar con la piratería, significa que los piratas ya existían en ese entonces. Por tanto, hay posibilidades que tanto los Shichibukais como los Yonkos lleven existiendo muchos más años de los que creemos. Sobre todo, esta posibilidad se convierte muy fuerte gracias a la siguiente frase de uno de los ancianos del Gorosei: no podemos dejar ni un solo hueco sin cubrir. Si los 3 grandes poderes se derrumban, el mundo entero se partiría en pedazos. Si nos fijamos bien en esta frase, nos están diciendo que los 3 grandes poderes, los Shichibukais, la marina y los Yonkos, siempre han ido juntos de la mano, siempre han estado conviviendo. Por lo que para nada sería una locura creer que tanto los Yonkos como los Shichibukais llevan existiendo desde hace siglos, mínimo desde que se creó la marina. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!